Hola Hanan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, todo muy bien. Muy contentos por este live y por la información que vamos a compartir sobre Nosotros, este importantísimo tema. nosotros también muy contentos y muchas gracias por la invitación, José. ¿Ah? Y como te dije antes, impresionante lo que estás haciendo. Felicitaciones y increíble poder darle acceso, ¿no es cierto?, a tanta gente a poder ver lo que es el transporte internacional, el comercio internacional. Así que muy contento y muy entusiasmado de ver lo que va a pasar en este rato que vamos a estar conversando de lo que está pasando hoy día en el mundo, ¿no es cierto? Vale, sí, sí, es un tema muy importante. Es un tema muy importante para todos los que estamos en este gremio del comercio exterior, de la logística. Entonces, como entender un poco más en profundidad qué es lo que está sucediendo con lo que se llama la crisis de los contenedores. Demos un momento mientras se conectan más personas. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando por asistir a esta charla, porque la idea es que sea una charla y que al final o en el transcurso de la conversación vayan haciendo preguntas para nosotros responderlas. Increíble. Hanan, bueno, mientras iniciamos, háblanos un poco más acerca de ti, acerca de tu empresa, qué es lo que realmente es muy interesante y todo lo que han hecho. Bueno, nosotros, o sea, yo hace 9 años partí esta travesía, ¿no es cierto?, en su momento de querer de alguna manera tratar de digitalizar una industria y en la cual no nos fue para nada de bien. Yo siempre cuento que perdimos alrededor de $700.000 por tratar de hacer las cosas, y aquí es un poco interesante que vamos a poder conversar de eso después, a destiempo, ¿no es cierto? Nosotros queríamos ser más digitales de lo que la industria lo permitía, de lo que los clientes querían y de que nosotros podíamos ser capaces. Entonces, armamos Halo.co, que es una plataforma digital que ayuda a que los distintos importadores y exportadores tengan visibilidad completa y que puedan hacer más fácil su logística a través de buscar un contenedor en línea, de buquearlo, de ver el precio, de también, y de alguna manera desde un punto de vista de un emprendedor, queremos democratizar el acceso a que todos puedan importar o exportar, y desde el punto de vista de una empresa más grande, queremos darle acceso a que tomen decisiones en base a data, ¿no es cierto? Y eso todo en una plataforma intuitiva, una plataforma que te ayuda a hacer seguimiento, una plataforma que te ayuda a tener todos tus documentos en un mismo lugar. Y vamos viendo que eso puede ayudar a una mini pyme, a un emprendedor, como también a un gran importador que mueve miles y miles de contenedores. Entonces, tenemos un equipo humano maravilloso detrás. Como te dije, el tema del destiempo, que fue un poco la historia de mi vida, de cómo podía de alguna manera tratar de lograr cosas sin poder llegar a ellas, y que había un factor tiempo muy importante en donde un equipo humano que quiere desarrollar cosas a través del conocimiento no podía hacerlo porque quizás las herramientas no las teníamos, en donde un cliente que quizás no estaba listo para recibir estas herramientas tampoco, ¿no es cierto? Y una industria que obviamente, si es que no está lista para digitalizarse, también es muy complicado. Entonces, ese destiempo fue algo que claramente estuvimos peleando los primeros años. Hoy día somos más de 150 personas, estamos en Chile, Perú, Bolivia, abriendo México, ahora si Dios quiere, pronto Colombia, tu querida Colombia. Y queremos de alguna u otra manera democratizar el acceso a que todos puedan tener una logística más inteligente, más fácil y más accesible. Entonces, esa es nuestra lucha, digamos. Nos encanta lo que hacemos. Y la verdad es que yo soy emprendedor o sea, soy un emprendedor que también vine del rubro de la hotelería, del rubro del servicio, ¿no es cierto? Yo estudié hotelería en Suiza, viví por 14 años fuera de Chile, y por accidente, ¿no es cierto? Uno se mete en este negocio o por accidente o por un tema familiar. Lo mío fue un poco de los dos. Y después te podré contar, no los quiero aburrir, pero después te podré contar las historias, ¿no es cierto?, de cómo llegamos a esto. Pero mira, gracias a Dios hoy día estamos en un lindo crecimiento con los problemas que tenemos todos, ¿no es cierto?, en esta industria, pero intentando hacerlo de la mejor manera posible para poder, como dije antes, buscar este acceso a que la gente tenga más poder de visualización y democratizar el acceso a que emprendedores que no sabían puedan importar o exportar. Vale, Hanan, perfecto, muchísimas gracias. Y antes de entrar en materia, alguien nos comenta qué les diferencia con el monitoreo de las líneas navieras. Algunos dicen, bueno, pero ya las líneas navieras permiten hacer un tracking.
Entonces, Sí. antes de entrar en materia, me gustaría cómo resolver esta duda. Mira, la verdad es una muy buena pregunta. No alcanzo a leer, yo soy medio piti, no alcanzo a leer que la pregunta, pero eh, un poco lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros estamos conectados con 13 líneas navieras distintas. Entonces, si bien las líneas navieras, a lo que nosotros hacemos es aglomerar información, es ser un conector. Y no solamente las líneas navieras, también de los distintos camiones, de las aduanas, de los documentos, ¿no es cierto? De los distintos proveedores. Y al final, cuando uno empieza a juntar data en un solo lugar, esto se empieza a convertir en un ecosistema, que es lo que nosotros queremos lograr, que es un ecosistema logístico que en base a la data te dé la posibilidad a ti de tomar mejores decisiones. Entonces, sí, lo que más queremos es que las navieras estén digitalizadas, que las líneas aéreas estén digitalizadas, pero no sacamos nada nosotros como importadores. Ahora me salgo un poco del rol de operador, ¿no es cierto? De que si yo solamente trabajo con una naviera, porque esa naviera quizás tiene ciertos tránsitos, tiene ciertas rutas o ciertos itinerarios, pero a la vez, cuando uno abre ese abanico y a través de la data y la tecnología uno puede elegir, ¿no es cierto? Eso se forma en la diferenciación que nosotros estamos buscando. Tener todo en un solo lugar y generar este ecosistema que te permita a ti tomar mejores decisiones al final. Perfecto, perfecto, Hanna. Muchísimas gracias por responder. Y ahora sí entremos en materia, que a lo que vinimos. Hablemos un poco, ¿en qué consiste la llamada crisis de los contenedores? Uf, mira, yo lo llamo la tormenta perfecta. ¿Y por qué la tormenta perfecta? Y justo, digamos, la tormenta cuando uno, yo hacía la analogía el otro día, cuando uno está en alta mar, ¿no es cierto? Y hay una gran tormenta, la sensación de angustia viene por una palabra que es clave en todo esto que está pasando hoy día en el mundo, que se llama incertidumbre. Y la crisis, a mi modo de ver, viene de la palabra incertidumbre. El título de la canción para esta tormenta perfecta se llama Incertidumbre, en donde esta incertidumbre hace que nosotros no podamos tomar decisiones, en donde no se pueda planificar, en donde en base a data no se pueda predecir porque esto nunca ha pasado, y que haga que un tema de supply and demand, ¿no es cierto?, de demanda y oferta, se torne en algo que es muchísimo más que ello, porque actúa en base a no solamente una pandemia mundial, sino que a distintos factores que van haciendo que los importadores, exportadores, los proveedores, las compañías navieras, etcétera, 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 estén con esta incertidumbre que hace que, porque uno podría decir, oye, pero si hay falta de contenedores, ¿no es cierto? Porque podríamos decir, ¿qué es la crisis? Falta de contenedores, falta de espacio. Proveedores que a través de la poca planificación y la alta y baja demanda, ¿no es cierto?, de los retailers o de los compradores, un boom, o sea, vamos a conversar de todas estas cosas, ¿no es cierto? Un boom de e-commerce, ¿no es cierto?, que subió en un 300%, ¿no es cierto?, en distintas ramas, ¿no es cierto?, principalmente en el tema de la casa, ¿no es cierto?, donde tú te quedabas ahí en tu casa en la pandemia y no tenía, y iba a hacer gimnasia afuera, no podía, y tenía que comprarte esas. Y todo eso generó, ¿no es cierto?, que proveedores tuvieran que tener estos altos y bajos de producción, en donde las navieras estaban llenas un día y vacías el otro, todo, en donde los puertos se tenían que cerrar porque habían brotes de COVID. Entonces, estamos hablando de la tormenta perfecta que el título de la canción, como digo, no es la tormenta perfecta, es la incertidumbre. Porque la incertidumbre no dejó en ningún minuto que nosotros pudiéramos sentarnos un segundo y decir, nosotros logísticos, o nosotros importadores, o nosotros operadores, industria, no tuvimos y no hemos tenido en los pasados 18 meses un segundo de sentarnos y decir, ¿dónde estoy parado? Y eso ha sido, ¿por qué? Porque hemos tenido todo el tiempo altos y bajos. O sea, imagínate, ahora el recorte de energía en China. ¿Qué es lo que hace eso? O sea, hace que los proveedores digan, yo no voy a poder entregar los distintos productos que me comprometí a entregarte porque tengo la fábrica cerrada 3 de los 5 días en los cuales trabajo. Y eso hace que quizás ahora tenga menos contenedores que entregar y la línea naviera que hace 2 meses atrás estaba completamente llena, diga ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar? Necesito abrir más espacio. Por otra parte, pensamos de la fabricación de contenedores que se han empezado a hacer, pero la fabricación de contenedores no se hace de la noche a la mañana, se hace con acero, ¿no es cierto? El acero también en escasez, fluctuaciones de precios tremendas. O sea, esto ha hecho que claramente tengamos hoy día una situación que es terrible para poder tomar decisiones a largo plazo.
Y esa es la incertidumbre que yo llamo, que es lo que ha hecho que lamentablemente estemos en una situación en donde tenemos que trabajar el doble, pensar el doble y adelantarnos a todas estas cosas que van pasando y eso es información, tener la información en el dedillo, ¿no es cierto? Que así un poco que lo digo. Así es, así es. Y también, Hanan, mucho se dice que esta crisis, digamos, también se ve, tiene como uno de sus ingredientes el incremento de la demanda. Es decir, los países, las navieras, nadie estaba preparado para que después de la pandemia, con volúmenes de consumo tan bajos, vinieran volúmenes tan altos. ¿Esto es cierto? Totalmente, o sea, Chile, por ejemplo, te voy a dar solamente un ejemplo, Chile. Enero a septiembre, 40% más de consumo en el trade, ¿no es cierto?, entre Chile y China. O sea, ¿quién está preparado para eso? Y claramente, al poder tener esto tan rápido, no se puede planificar. O sea, al final aquí nosotros siempre pensamos, cuando hacemos logística, en que la canción perfecta, el estado perfecto, es que las cosas pasen en un proceso que está completamente aceitado y planificado de punto A, punto B, C, D, hasta llegar a la Z. Eso hoy día se ha perdido. Y lamentablemente nosotros vivimos en un mundo logísticamente hablando de incertidumbre, no solamente hablando de incertidumbre de que yo no sé lo que va a pasar mañana, sino que yo no sé quién es el que está haciendo el movimiento del pallet. Yo tampoco sé quién es el de que está en la aduana. Entonces, lamentablemente, la carga, ¿no es cierto? El pallet no habla. Entonces, Mm. ¿qué es lo que pasa? Si es que hablara, porque hoy día nosotros podríamos hacer unos comparativos con la industria aérea, con la industria del transporte de pasajeros. El pasajero sí habla. La diferencia es que lo que aquí se transporta es carga y la carga no habla. Entonces, al no hablar, estamos completamente expuestos a terceros y estamos expuestos a imponderables. Esos imponderables hacen que tengamos que estar todo el tiempo atentos y que lo único que tengamos nosotros como operadores es información. Ese es nuestro negocio, es un negocio de la información. Entonces, por lo mismo, al no tener esta información, y ahí respondo un poco a tu pregunta, ha hecho que estos altos y bajos generen estas fluctuaciones de demanda que hacen que precios suban, precios bajan, etc. Ahora, el precio ha aumentado en un 700% en lo que respecta al último año en el precio de los contenedores. Ahora también en el precio no es solamente los contenedores, un kilo aéreo desde Shanghai hasta Miami o hasta Santiago, que costaba un kilo y medio, hoy día cuesta 12, 14, 15 dólares el kilo. Entonces, esto afecta completamente toda la línea y es importante entender lo que es transversal. Perfecto. Bueno, un pequeño paréntesis, nos preguntan que si se pueden hacer consultas. Claro que sí, pueden escribirnos sus preguntas en el chat y al final las responderemos. Uno podría pensar, Hanan, que si hay una crisis de contenedores por escasez de contenedores, que la respuesta, la solución podría ser hacer más contenedores o fabricar más contenedores, Mira qué porque eso no es tan interesante. sencillo como suena. Y lo que decía antes, ¿no es cierto? Está el tema, y es muy, muy, muy importante la pregunta, porque dices, oye, pero ¿por qué no fabrican más contenedores? Imagínate, el 2018 se fabricaron 4 millones de TEUs, ¿no es cierto? 20 equivalent units, o sea, contenedores de 20 pies. El 2019 se fabricaron 2.5 millones de contenedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La curva también, ¿no es cierto? Venía una curva descendente y comienza esta alta demanda que hace que, a raíz de lo que ya te comenté, la poca disponibilidad de materia prima, la incertidumbre de las compañías navieras de decir, ¿fabrico o no fabrico? ¿No es cierto? Porque en un minuto estábamos, y acuérdense, y aquí hay un tema súper importante a analizar, en algún minuto todos nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, ¿y qué es lo que el retail dice enseguida? Nosotros somos, nuestros clientes, uno de nuestros principales clientes muy queridos, y que están en Colombia también, son la gente de Casa Idea, ¿no es cierto? Casa Idea, una marca maravillosa que nosotros hablábamos con la gente de supply de ellos y ellos nos decían, tenemos todas nuestras tiendas cerradas, están todos en sus casas, nuestro e-commerce no ha sido desarrollado de manera primordial como el core de nuestro negocio, te estoy hablando de mediados del 2019, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es la primera reacción? Voy a parar todas las compras. Y así lo hicieron miles de retails a lo largo de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Las compañías navieras en ese minuto dicen, ¿por qué voy a fabricar más contenedores si en la cabeza de ellos están pensando que el comercio internacional se va a bajar?
¿qué es lo que pasa? Los gobiernos empiezan a entregar ayudas a las pymes, ayudas a las empresas, y empieza a haber una liquidez importante en el mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Se empiezan a reactivar, ¿no es cierto?, las demandas, ¿no es cierto?, a través del e-commerce. El e-commerce crece de manera fusiva y no solamente no están preparados los retailers, sino que ¿qué es lo que pasa? Se empieza a generar una demanda importante en donde los proveedores tienen que empezar a producir rápido y no están esos contenedores para poder generar esto. Y esto genera este círculo que es un círculo completamente vicioso que no empieza a funcionar nunca, porque cuando empieza a funcionar, algo de nuevo pasa. O nos encerramos, o en los puertos empezamos a tener problemas porque no hay suficiente personal, porque hay COVID. Te voy a contar una cosa que pasó en Long Beach. En Long Beach en algún minuto, y hoy día hay 85 buques varados en Long Beach, pero hace 9 meses atrás, en Long Beach había un problema en donde los clientes, ¿no es cierto?, que habían traído su mercadería a los retailers, decían, ¿por qué yo voy a sacar la mercadería si es mejor que esté en el puerto, ¿no es cierto?, en vez de que esté en mi tienda? Entonces esos contenedores tampoco se podían devolver, ¿no es cierto?, porque están llenos de mercadería, pagando un demurrage, ¿no es cierto?, una sobreestadía, un almacenaje, por decirlo así, y tampoco se podían reusar. Entonces eso también generó un estancamiento. Ahora, y de nuevo, y te digo otra más, el canal de Suez, no nos olvidemos de eso, 2.2 millones de contenedores parados ahí, o sea, haciendo fila. Entonces, toda esta tormenta perfecta que yo llamo, crea que tengamos que decir, oye, sí, era muy fácil generar contenedores, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que hacen que uno lamentablemente no pueda tomar las mejores decisiones en el mejor momento. Claro, así es. Lo que dices es muy importante. Hanan, cuéntanos, ¿en qué países se ha sentido más esta crisis? Y también hablemos un poco a nivel de Latinoamérica. Mira, es interesante esto porque nosotros latinoamericanos somos países que en bienes de consumo somos completamente importadores. O sea, bienes de consumo. Si ustedes, todos los que ustedes están en sus casas, ¿no es cierto? Y miran alrededor suyo, todo lo que yo estoy tocando acá, desde mi polera, este pallet, el vaso y el lápiz, en algún minuto pasó por un contenedor. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Es que nos vemos muy afectados a todo lo que pueda pasar. Entonces, esto que nos afecta tiene dos líneas. La primera, en tiempo, que en su minuto se habló de escasez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las cosas no iban a llegar a tiempo. Y segundo, el tema de los precios, la inflación. Mucha liquidez en el mercado, fletes, costos de transporte elevadísimos. ¿Quién es el que paga el pato? Lo decimos en Chile, el que paga el pato es el que paga el precio, digamos. El consumidor final. ¿Por qué? Porque el que tiene que comer ese costo de importación, ese costo de transporte, es el producto final. Y eso lo pagamos nosotros al final del día. Entonces, todos los países latinoamericanos que son países que no son productores de bienes de consumo final, ¿no es cierto? Nosotros en Latinoamérica somos productores de vino, de salmón, de soya, o sea, de commodities principalmente, de cobre, ¿no es cierto? De fruta. Eso es lo que producimos en Latinoamérica principalmente. Saquemos un poquito a Brasil, ¿no es cierto?, que produce un poquito más de bienes terminados. Pero el resto somos consumidores de productos terminados que vienen principalmente del Asia, o sea, Asia, China, hablemos de India, el sudeste asiático, Estados Unidos, Europa. Entonces, no tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de autoabastecernos y tenemos que hacerlo a través de terceros. Y eso ha hecho que obviamente nos veamos afectados en lo que pasa y en los temas exógenos que toman parte al final de esta crisis mundial que estamos viviendo hoy día en el transporte y en la logística. Muchísimas gracias, Hanan. Mucho se habla de que esta crisis de contenedores afecta al bolsillo, digamos, de todos y que muchos productos han subido de precio. ¿Podemos ejemplificar, digamos, poner ejemplos para entender en qué productos el precio se ha incrementado? Mira, voy a volver a Casa Ideas de nuevo. Estaba hablando con la gente de logística y nos decían, mira, yo no puedo pagar un contenedor, ¿no es cierto?, $15,000 en donde yo estoy trayendo decoración, literalmente. Piedras maravillosas, estoy en la casa, conocen lo que es Casa Ideas, muchas cosas de diseño muy bonitas. Unas piedritas decoradas que el contenedor, lo que venía adentro, no vale más de, no sé, $3,000. ¿Cómo hago
para poner dentro de ese producto $15.000 de transporte. Y el IVA y los costos de aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vamos sumando. ¿Cómo hago? Al final, una persona no va a comprar un producto que, o por ejemplo, tenemos un cliente que se llama Happy Days, ¿no es cierto?, que trae cintitas y papeles de regalo. ¿Cómo hago para poner un precio tan alto de transporte en un producto que cuesta tan poco? Entonces, ahí es donde se tienen que tomar decisiones importantes en decir, ¿qué es lo que va a pasar? El desabastecimiento, porque ahí alguien va a tener que tomar la decisión. ¿Es elástico o es inelástico el punto en donde yo digo, necesito la tarjeta o necesito el peluche para regalar en un cumpleaños? O decir y tomar la decisión, voy a ser el único que va a tener y obviamente voy a poder vender porque hoy día estoy vendiendo en canales digitales en donde tengo un acceso muchísimo mayor al que tenía antes y en donde vamos a poder de alguna u otra manera tomar decisiones porque vamos a ser los únicos que tenemos. Y entonces ahí mi consejo a nuestros clientes, a los importadores, en el minuto hace 6 meses atrás, yo les decía, no se queden atrás, hagan el esfuerzo, importen, porque muchas de las empresas pequeñas, si es que no están bien aconsejadas, van a dejar de importar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a perder una oportunidad importante en donde el de al lado no va a tener y el que tiene es el que vende. Así es. Y eso principalmente en los productos de menor valor, ¿no es cierto? Si estoy trayendo ropa de muy alta gama, nosotros tenemos como clientes, por ejemplo, a Hugo Boss, ropa que vale muchísimo dinero, ¿no es cierto? Para ellos, claramente, afecta muchísimo menos que un contenedor que vale X miles de dólares a que si estoy trayendo, ¿no es cierto?, tarjetas de regalo en la misma. Vale, Hanan, ¿qué medidas se están tomando para hacer frente a esta situación? Digamos, tú ya nos has hablado mucho del problema, de las causas del problema, de que las soluciones no son tan fáciles como uno pudiera pensar, pero cuéntanos un poco de qué medidas se están tomando para hacer frente a esta situación. Bueno, aquí yo siempre digo, a mí me preguntaban el otro día, estaba haciendo una entrevista para un diario en Perú, y, y lo que yo le decía a la gente, o sea, que intentaba transmitir, hoy día estamos en un estado de catarsis, ¿no es cierto? En donde nos estamos dando cuenta que sin tecnología, sin data, sin información, es muy difícil tomar decisiones. Entonces nosotros tenemos que volver, ¿no es cierto?, a nuestras raíces, porque como importadores o como exportadores tenemos que entender que esto se ha hecho desde el día uno, el comercio existe desde el día uno, esto no lo va a inventar nadie. El problema es que la manera de hacer comercio y la manera de hacer logística está muy parecida del día uno hasta el día 10 que estamos hoy, ¿no es cierto? Ahora tenemos que buscar que el día 11, en donde estamos parados con una historia importante, con una trayectoria en donde entendemos muy bien el negocio, tiene que cambiar en base a la data. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer y en donde nosotros hemos visto que cuando uno empieza a buscar tomar decisiones en base a factores pasados que están en un solo lugar, que se conectan con otros actores, uno hace al final que pueda de una u otra manera ser más eficiente. Y al final eso es lo que queremos buscar. Hoy día, con algo tan complejo como quizás, como yo te decía antes, la escasez o la competitividad de precios, o muchos productos parecidos, para ti tomar la decisión, ese dólar cuenta. Y ese dólar, al final, tiene dos factores. Uno, qué tan rápido llegó a la tienda y qué tan conectado, por decirlo así. Y lo otro es qué tanto más barato llegó, lo cual hace que tú puedas ser competitivo y después adoptes las distintas estrategias para hacer que eso se muestre a distintos lados. Entonces nosotros nos preocupamos, ¿no es cierto?, de intentar hacerlo más eficiente a través de keylog.co, de nuestra plataforma, pero también entendemos muy bien que esto requiere, ¿no es cierto?, de consejo, requiere de experiencia. Sabemos muy bien que las compañías navieras no están conectadas al 100% y que a veces los sistemas se caen. Nos pasó, y soy franco, nos pasó hace unos días atrás, se nos cayó el sistema de las navieras, pues estaban conectados, y de repente empezamos a recibir llamados de clientes diciendo, oye, aquí la plataforma me dice que el contenedor llegó hace 3 días y en verdad está a 10 días de llegar. Y eso nos causó problemas y tenemos que vivir con eso, tenemos que ser conscientes y humildes de que estamos, ¿no es cierto?, en un proceso de cambio. Pero lo importante es no perder el foco y que en ese proceso de cambio nosotros queremos generar no solamente disrupción e innovación, sino que también generar esta disrupción en donde uno ya no piense como antes. Por eso yo te decía el tema de la catarsis, de que
ya, ahora tengo que salir de lo que yo ya estaba. Miren, esta tormenta perfecta, hay que salir y hay que mirar atrás y decir, ¿cómo hago para salir de esta crisis? Y creo que la única manera es generar un cambio interno, mirar, transformarse, ¿no es cierto? Y buscar la tecnología, insisto, a través de expertos, porque también tecnología por tecnología no sirve mucho. Este es un negocio que en especial necesita el expertise. Y nosotros nos hemos preocupado mucho de eso, de que el expertise esté ahí, de poder dar consejos, de poder también predecir, entre comillas, cosas que la tecnología no puede. Y eso sí pasa hoy en día. Entonces entendemos eso también muy bien. Así es, muchas gracias. Bueno, algunas personas nos preguntan en los comentarios que si este live va a quedar guardado y claro que sí, va a quedar guardado porque esa es nuestra idea. Digamos, el objetivo de Datos.com es aportar información de valor, entonces lo que estamos hablando en estos momentos es muy interesante, muy relevante para todos los que estamos en este rubro y claro que sí, va a quedar guardado. Ana, hay una pregunta que nos hacen mucho y que nos hacemos todos y es, sabemos que hay una crisis, sabemos que hay unas causas, sabemos que el panorama es algo complejo, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo crees tú, según tu experiencia, que la situación se comience a normalizar? Que podamos decir como que volvimos a los tiempos de antes, volvimos a la normalidad cuando estamos hablando de los fletes por las nubes, por ejemplo. Mira, esto es algo que me preguntan mucho. Yo creo que más que esto, más de lo que estamos hoy día, ya no más. O sea, esperemos, ¿no es cierto? Sí, o sea, aquí hay dos puntos. Aquí tienen que entrar los gobiernos ya en algún minuto, ¿no es cierto? Para poder regularizar. Hemos visto, y de nuevo, una pequeña tendencia a la baja, pero al mismo tiempo con una muy poca capacidad de contenedores. Entonces, eso hace que quizás tú puedas ver tarifas un poco más baratas, pero al mismo tiempo no tienes la disponibilidad para embarcar rápido. Especialmente ahora viniendo Navidad, en donde ya te quedaste atrás y ya no subiste esta última semana ya no llegaste. Pero yo podría decir que entendiendo ya que pasó un periodo importante en donde quizás la peor parte ya pasó, podríamos decir, de nuevo, no tengo una bolita de cristal, que el primer y segundo Q del 2022 las cosas deberían de empezar a normalizarse. Nunca va a llegar, y eso sí te lo puedo decir con... ahora, me puedo quemar, ¿no es cierto? Pero sí te puedo decir que yo no creo que esto llegue a prepandemia, no creo que vuelva a eso. Y por eso es tan importante agarrarse de la tecnología, porque ahí van a ver las eficiencias están por ahí, ya no van a estar en que... Tú tienes que pensar que tu costo marítimo aumentó en un 200%. ¿No es cierto? Hoy día está en un 900%, pero en ese va a ser un 200% pre-COVID. Entonces tú tienes que ver cómo vas a hacer que ese porcentaje, que ese gap que perdiste, lo tengas que recuperar por otro lado. Y eso, como dije antes, es eficiencia. Y la eficiencia se encuentra a través de la tecnología. No hay otra manera de hacerlo. Y quiero decir otra cosa más, quiero poner otro pelo en la sopa. No nos olvidemos de la crisis climática. Vamos a empezar a ver que puertos se empiezan a cerrar porque hay muchísimos más tifones, hay muchísimas más marejadas, y todo eso va a generar que, de nuevo, la gran palabra que hoy día estamos viviendo, que este título de la canción que se llama la incertidumbre, actúe de nuevo. Entonces, yo te podría decir que esperamos que el primero y segundo Q del 2022 las cosas empiecen a normalizarse, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo hoy día, pero no olvidemos que está este tema, que es la crisis climática, que está haciendo estragos y que de nuevo hace que hoy día se cierren puertos, que barcos se hundan en la mitad del mar, que haya menos agua en un canal de Suez y se queden estancados. O sea, todas esas cosas son cosas que no estábamos viendo antes. Entonces todo esto viene en conjunto y es muy importante entenderlo. Bueno, entonces la conclusión es como entender un poco de que quisiéramos ser muy optimistas y pensar que va a llegar un momento donde vamos a regresar a niveles pre-pandemia, pero pues la realidad muestra que no va a ser así. La realidad es que debemos de alguna manera adaptarnos como a una nueva normalidad en el sentido de tarifas, en el sentido de las condiciones, digamos, logísticas. Totalmente, totalmente. Vale. De pronto nosotros o muchos consumidores o muchas personas que no están en este rubro del comercio exterior, de la logística, pudieran pensar, bueno, ese es un tema que para mí no es importante, que para mí no es relevante, porque piensan que quizás no los afecta. Pero lo que tú hablabas ahora de cómo el hecho de que los productos suban de precio
de alguna manera afecta a los consumidores promedio. Es un tema que finalmente nos termina tocando a todos, indirecta o directamente. Entonces, Total. Hanna, hablemos un poco más en detalle y cómo esta crisis afecta el bolsillo del consumidor promedio. Como yo te decía, yo creo que eso no se está sintiendo aún. ¿Por qué? Porque hay mucha liquidez, hay mucho circulante en el mercado. Lo podemos ver alrededor de Latinoamérica, ¿no es cierto? No nos estamos preocupando tanto hoy día porque tenemos, o sea, en Chile, primero los retiros de las AFP, ¿no es cierto? Se retiró mucho dinero, mucho circulante. En países de Latinoamérica como Perú, Colombia, bonos que entregan los gobiernos a las personas y también a las pymes y a las empresas, facilidades de pago de crédito, créditos blandos, etcétera. Todo eso ha hecho que el circulante en el mercado no te deje de alguna u otra manera ver. Y la preocupación es que cuando tenemos dinero gastamos, ¿no es cierto? Y hagan el ejercicio, vean cuánto costaba un vaso, ¿no es cierto? Antes de la pandemia y cuánto cuesta hoy día, yo les aseguro que hay un 20% más, un 10% más en productos así tan básicos que no estamos viendo porque el circulante está ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que, oye, la comida también ha subido de precio. Lo estamos viendo a nivel regional, ¿eh? Yo estoy aquí hablando, sé que le estamos hablando a gente de toda Latinoamérica, y doy fe, porque acabamos de estar en Perú, o sea, estoy viajando a México la próxima semana, doy fe de que cuando estoy hablando con las personas, si bien hay un ánimo en donde hoy día estamos con una perspectiva de que está un poco a la baja la pandemia, que también los gobiernos están intentando ayudar a que esto funcione, ¿no es cierto? Y darles las ayudas, pero al final del día, cuando todo esto empiece a bajar, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar que es muy difícil volver atrás, ¿no es cierto? Y eso es lo complicado. Y eso nos va a afectar a todos. O sea, y tenemos que estar muy conscientes de ello. Vale, importante ese punto porque, digamos, no lo había pensado de esa manera. Mira, yo ayer leía, hay un dicho que me encanta, que es no es tanto así el dicho, no soy muy bueno para los dichos, pero el concepto es el siguiente: cuando tú estás sentadito, ¿no es cierto?, a la sombra de un árbol, tú tenés que pensar que alguien plantó ese árbol. Ese árbol creció y llegó a darte sombra a ti, ¿no es cierto? En algún minuto no era nada. Hoy día tú estás sentado en la sombra y hoy día nosotros estamos en la sombra, por decirlo así, de un calor infernal. Que si es que ese árbol se seca y no le estamos dando agua, vamos a tener problemas. Entonces hay que mirar más allá. Y eso obviamente, el tema del supply, el tema de la cadena de suministro juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de mirar más allá y de no entender que hoy día estamos en algo que está un poco nublado, ¿no es cierto? Y para el bien del consumidor, insisto, pero apenas esa nube salga, si no estamos preparados y no estamos conscientes de que vamos a tener que trabajar el doble o el triple de lo que estábamos trabajando antes, vamos a tener problemas. Porque en lo personal yo no creo que estas ayudas van a seguir para siempre. Eh, entonces, ahí yo tengo ahí mis aprensiones y de nuevo, insisto, es muy importante que se busquen las eficiencias adecuadas. Y las eficiencias adecuadas vienen de la parte de buscar a través de los datos, la tecnología, ¿no es cierto?, la experiencia, mejores opciones para poder generar cambios. Te cuento también una historia rápida. Hoy día nosotros atendemos a Teca, ¿no es cierto? Teca es de los appliance, ¿cómo se dice? De las cocinas, ¿no es cierto? Los refrigeradores son clientes nuestros hace muchos años. Y traemos, ¿no es cierto?, desde Perú. Y normalmente, contenedor de Perú valía 400, $500. Hoy día los contenedores de Perú, 1.500, 2.000, $3.000, pero tampoco hay contenedores. Entonces, se están empezando a buscar distintas maneras. ¿Por qué no lo traemos por tierra? Hagamos un camionaje y un camión exclusivo y traemos. Entonces, el empezar a salir de la caja, ¿no es cierto? No lo puedo hacer solamente con tecnología, hay que ser cauto en eso, hay que hacerlo también a través de la experiencia. Eso no se nos hubiera ocurrido si no lo hubiéramos hecho antes, o si es que estamos abiertos a distintas perspectivas. Entonces, es muy importante hoy día, ¿no es cierto?, que estamos, como digo, a punto que ese árbol se seque, ¿ya?, y nos deje de dar sombra, empezar a pensar un poquitito fuera de la caja. No estoy siendo tan fatalista de que el árbol se va a secar, no va a tener sombra,
pero es probable que quizás las cosas vayan cambiando hacia a lo que respecta la primera parte del 2022 y la segunda parte del 2022. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. No, y eso que dices, Hanan, es muy importante y es muy importante porque siempre nos hablan de una crisis, pero únicamente vemos como el lado negativo, como las consecuencias, como el desastre, como todo lo que nos está afectando. Pero la palabra crisis también es interesante porque siempre que hay crisis hay una oportunidad. Entonces, es como poder identificar esas oportunidades. Y es algo que nos mostró, de hecho, la pandemia. La pandemia nos mostró que había crisis en muchos frentes, pero surgieron muchas oportunidades. Por ejemplo, hubo quienes empezaron a importar termómetros infrarrojo, que era una novedad para nuestros países, y empezaron, digamos, a hacer buen dinero. O asimismo con el tema de los tapabocas, o asimismo con diferentes Exacto. industrias, o asimismo con el tema de los alimentos. En Colombia se crearon muchos más Frubers el año pasado por pandemia de lo que se habían creado en los años anteriores. Entonces, claro, porque había una necesidad mayor de alimentos. Entonces, cuéntanos un poco qué oportunidades pues, nos puede estar dejando, qué oportunidades nosotros podríamos estar aprovechando de esta llamada crisis de los contenedores. Mira, José, es súper importante lo que dices. Yo creo que cuando todos lloran, alguien tiene que vender pañuelos, ¿no es cierto? Así es. Ahora lo importante es que hoy día la información, ¿no es cierto? La comunicación rápida hace que uno pueda tomar decisiones rápido, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Pero también hace que hay muchos en el mismo lugar que tú, y por eso es lo que yo estoy diciendo y lo que enfatizo. Hablando de nuestro rubro, nosotros, y yo lo he dicho hasta el cansancio, nosotros queremos democratizar el acceso al transporte internacional. ¿Por qué? Porque hoy día vender por Mercado Libre, por Linio, por los falabelas.com, etcétera, 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 es muy fácil. Lo puede hacer cualquiera. O sea, y realmente hasta la abuelita que nunca tocó un computador tiene el user experience que se habla mucho para poder generar y poder hacer cualquier venta. Ahora, el gran problema es que lograr que esa mercadería llegue al punto, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el acceso, no tiene la información para poder generar, ¿no es cierto? Ahí dice Pablo el tema de los marketplaces. Los marketplaces están a boca de todos. Pero ¿cuál es el problema? De que el margen, ¿no es cierto?, que me quita ese marketplace, más el margen que yo estoy dejando de ganar porque lo estoy comprando en plaza y no logro importarlo, me deja casi fuera del negocio y me quita un incentivo importante de hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Nosotros a través de una plataforma intuitiva, una plataforma fácil de usar, ¿no es cierto?, una plataforma que te enseñe, queremos lograr que el acceso para todos los importadores sea fácil y con eso democratizar este acceso para que tengas un mejor margen para traer ese producto, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Ahora estamos en ese proceso, también es importante enseñarle a la gente, porque también no es fácil, o sea, ¿por qué no todo el mundo importa? Porque las aduanas son complicadísimas, porque es muy... Entonces, ahora, por otro lado, yo sueño con de alguna u otra manera poder decirte a ti en un futuro, y estamos trabajando para eso, en que de los 10 productos que tú tienes para elegir, porque ¿qué es lo que nosotros le decimos a nuestros clientes? O a los emprendedores, ¿no es cierto? Tú elige el producto, preocúpate de hacer el sourcing, que se llama. Busca qué es lo que quieres traer. Cuando ya tienes eso listo y sabes cuánto mide, cuánto pesa, de dónde lo vas a traer, de manera intuitiva tú puedes hacer todo de manera automática en la plataforma. Estamos a punto de lanzar en unas semanas más la apertura de esta plataforma para todo Latinoamérica, en donde tú vayas a poder poner tu tarjeta de crédito y vas a poder traer un pallet, ¿no es cierto? Hoy día lo puedes hacer, está cerrado porque todavía estamos en fase de desarrollo, ¿no es cierto? Si uno se mete a la plataforma, está hoy día cerrado y necesita hacerse un usuario. Y quisimos hacerlo así, y la gente decía, pero ¿cómo vaya a abrirlo a todo el mundo? No, porque así yo democratizo. Si mientras más gente pueda tener esta posibilidad, es mejor. No, pero van a ver tus tarifas en línea. ¿Qué me importa? Pero de nuevo, quiero abrir esto al mundo. Y mientras más gente pueda hacerlo, más gente va a poder decir, voy a traer 1 metro cúbico y va a poder tener una posibilidad de acceder a importar para poder, te lo digo de manera muy fácil, ya se puede vender en todos estos marketplaces. Entonces, como dicen ahí, Mercado Libre es fantástico, pero ¿cómo así para traer las cosas? Ahí se pone complicado. En Chile necesitas más de $3.000, ¿no es cierto? Desde $3.000 empiezas a pagar aduana.
¿qué es lo que traigo por menos de $3.000? Es muy difícil. Entonces, obviamente hay que empezar a comprar ya en volúmenes más grandes para poder entender que es mejor negocio, porque si compro más de $3.000, si compro $10.000 en mercadería, $5.000 en mercadería, voy a necesitar agencia de aduana y ahí se empieza a poner un poco más complicado. Y puedo tener mejores negociaciones con los proveedores, etcétera. Entonces, todo es un tema de volumen al final. Nosotros queremos simplificarlo, hacerlo fácil, accesible y con eso democratizar el acceso para que todos puedan hacerlo. Eh, y que busquen una nueva fuente de ingresos, eso es lo que estábamos hablando antes. Esa es la idea y ese es nuestro sueño. Y lo estamos viendo, o Vale, sea, estamos viendo que semana a semana empiezan a llegar y llegar y llegar. Y es maravilloso porque de verdad empiezan las historias que empezamos a escuchar. Son, oye, yo trabajo en un banco, ¿no es cierto? Eh, Llevo trabajando 10 años en un banco, tengo mis ahorros, pero ¿qué voy a poner en un fondo provisional? ¿Voy a ponerlo en un capital de riesgo que me da? Si yo quiero hacer algo con el dinero, y hay muy pocas posibilidades de hacer algo hoy día, con la información, con la capacidad de llegar a distintas partes, uno puede lograr hacer muchas cosas a través de lo que es la importación o la exportación. Entonces, queremos facilitar eso y queremos llegar a todos en Latinoamérica que puedan, de alguna u otra manera, importar o exportar. vale, perfecto, Hannes. Muchísimas gracias por la información. La verdad que este live ha sido muy interesante. Creo que para todos ha sido un conocimiento y ha sido información de mucho valor. Ya para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas, ¿qué recomendaciones finales le harías a los importadores, a los exportadores en este momento? Yo creo que, o sea, de nuevo, intentar siempre estar comunicados con lo que está pasando, ir más allá, ¿no es cierto? La planificación, como dije antes, es compleja porque hay mucha incertidumbre, pero el ir más allá no solamente es ir más allá en qué es lo que compré este año, qué es lo que voy a comprar el próximo año o cómo está mi proveedor. Ir más allá es entender a nuestros usuarios, es ver que hay distintos canales de venta, es entender. Por ejemplo, cuando yo digo distintos canales de venta, hoy día el tema de vender por lives, que era una cosa impensada, ¿cierto? Está cada vez más en un creciente. Y eso las grandes empresas quizás no lo están mirando porque dicen, oye, pero ¿por qué voy a vender por TikTok? ¿No es cierto? Porque claramente es normal, pues si yo nunca me he metido a TikTok, ¿por qué lo voy a conocer si no está no está en mi radar, ¿no es cierto? Y si no soy nativo digital, ¿por qué? Entonces, es un poco abrir la mente, eso es un poco lo que le digo a los importadores, de abrir la mente, de buscar nuevos canales. Segundo, y insisto en esto, voy a ser majadero, enfocarse y y hacer ese estado de catarsis y buscar las nuevas herramientas tecnológicas en lo que es la era digital del transporte internacional. Basta ya de hacer todo con papel y lápiz. El que tiene que exigir aquí al final no solamente son los clientes, como te dije antes, este es un triángulo. La industria, las empresas, ¿no es cierto?, los equipos que generan disrupción y los clientes que lo exigen. Entonces, todos nosotros que de alguna u otra manera estamos inmersos en este triángulo, ¿no es cierto? En las industrias navieras, las aerolíneas, los camioneros, las aduanas, etcétera, esa industria tiene que digitalizarse. Por otra parte, el cliente tiene que buscar, ¿no es cierto? Y tiene que exigir poder buscar nuevas plataformas. ¿Cómo se llama? Y las empresas tienen que estar buscando modernizarse. Entonces, yo les hago un llamado a los importadores que vayan buscando modernizarse en lo que es el supply chain. Es complicado porque, sabes tú, José, el área de logística, ¿no es cierto?, de las empresas siempre ha sido, y los que trabajan en logística van a concordar conmigo, siempre hemos sido el patito feo, ¿no es cierto? El que está ahí atrás, el que nadie quiere ver, la bodega siempre es la que está atrás. Entonces, hoy día nos hemos convertido de alguna u otra manera en la Cenicienta, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? No hay que dejar que solamente se quede ahí, sino hay que enaltecerlo de alguna u otra manera a través de los instrumentos que están allá afuera. ¿Por qué no puedo tomar, por qué puedo tomar un taxi, ¿no es cierto?, a través de mi teléfono? ¿Por qué puedo hacer compras a través de mi teléfono? ¿Por qué no puedo mover y hacer importaciones a través de mi teléfono? Eso hay que sacárselo de la cabeza, porque, y es muy interesante, imagínense nosotros que trabajamos, y aquí yo llamo a todos ustedes, ¿por qué todos los que están en la casa, que en su diario vivir ocupan el celular para hacer todo, para comprar, para hacer citas, ¿no es cierto?, amorosas o amigables,
para hacer todo lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Desde moverme de un lado al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Lo hago a través de un teléfono. Pero cuando llego a mi trabajo, ¿por qué tengo que meterme a un Excel aburrido a hacer eso? Es como una dicotomía muy extraña, ¿no es cierto? Hay un paradigma que todavía se tiene que romper. En mi trabajo también tengo que exigir ser digital, y eso somos nosotros que tenemos que exigirlo. Que no solamente sean nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Pero en nuestro diario vivir profesional tenemos que exigir también que eso sea digital. Y eso es parte de generar este contexto, que yo siempre le digo a mis equipos, empujemos por más tecnología, empujemos por más integraciones. No puede ser que compremos a través de un teléfono y que tengamos que aguantar, ¿no es cierto?, de que nuestro trabajo sea más caótico y más complicado porque no tengo plataformas ni softwares que me ayuden a hacer mi vida más fácil. Eso se debería poder hacer. Y esto es lo que nos mostró la pandemia, ¿eh? O sea, que podamos Exacto. estar en cualquier lugar del mundo. Eso, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a nosotros, de que hoy día nosotros en la empresa tenemos gente que se fue a estudiar a España, a hacer MBAs en España y sigue trabajando con nosotros. Gente que se fue a estudiar a Estados Unidos inglés, gente que se fue a vivir al sur de Chile, gente que está viviendo en Argentina. La vida de las personas ha ido mejorando. Entonces, un poco lo que le estoy diciendo a todos a toda la gente, ¿no es cierto? Porque todos tenemos de alguna u otra manera un trabajo. No solamente exijamos, ¿no es cierto?, tener vidas digitales en lo que concierne nuestro diario vivir personal, sino que en el tema profesional también hay que exigirlo. ¿Por qué? Porque lo único que genera es, de alguna manera, bienestar, ¿no es cierto? Y el ejemplo mejor que te puedo entregar es que hoy día yo puedo estar en Tumbutú, en una playa, y estar haciendo exactamente lo mismo, gracias a que adopté nuevas maneras de poder ocupar la tecnología en mi trabajo y no solamente en mi diario vivir personal. Y eso de alguna manera fue como uno de los mayores beneficios que nos dejó la pandemia, porque la pandemia hizo que se acelerara en gran medida como esa digitalización, de que las empresas entendieran que podían tener a personas trabajando desde sus casas, ahorrándose espacios, ahorrándose oficinas, entonces que las personas puedan tener mejor calidad de vida, que podían tener más tiempo. Entonces, de alguna manera, todo lo que tú dices, digamos, es muy importante y eso es como, digamos, una de las principales claves y enseñanzas que nos tiene que dejar todo esto, como cambiar de pronto un poco el chip, cambiar un poco el enfoque y entender de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, porque siempre va a haber como siempre podemos ser un poco reacios como a un cambio, como toda la vida hemos hecho algo de alguna manera, como el ejemplo que tú ponías ahora de que la empresa de las neveras, que ponías el ejemplo que todo el tiempo había enviado los contenedores a Chile vía marítima, pero bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Podemos hacerlo por vía terrestre, puede ser más económico, puede ser de alguna manera más eficiente. Entonces es como permitirnos pensar diferente. Yo creo que es muy importante permitirnos pensar diferente para poder como adaptarnos a esta nueva realidad que ya no va a volver a como era antes. Estoy súper de acuerdo Eh, contigo, José. Y no tenemos que tener miedo, porque yo creo que solamente trae bienestar. Y es lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Hay que buscar esos cambios, hay que buscar esa incomodidad, porque si uno lo hace de buena manera y con un buen propósito, genera bienestar. Eh, entonces, yo soy de las personas que lo quiero ver desde ese prisma, ¿no es cierto? Podemos llegar muchísimo más lejos si lo vemos de esa manera. vale, perfecto. Ya para ir terminando, bueno, tengo aquí algunas preguntas. Hay una que nos dice, excelente tema. ¿Creen que el uso de Big Data ayudaría a disminuir el impacto global de la crisis? Mira, como dije antes, es una súper pregunta. El problema cuando yo partí hablando de la incertidumbre, yo dije y tenía anotado aquí unos puntos que hablaba de que lamentablemente no podemos predecir porque no hay data. Eh, el tiempo lo que genera es que se generan estos datos que se acumulan y que al tener mucho uno puede, ¿no es cierto?, predecir cosas. Es complejo hoy día. Ahora han pasado sus buenos 18 meses en donde ya sí tenemos algo de información, pero como te decía antes, cada, cada arista, ¿no es cierto? Cada vector que entra en esta ecuación hace que tengamos más complejidades y que no podamos controlar. Entonces, al final la data y, y- 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 y lo que intenta generar es que hayan líneas de tiempo consistentes
para yo de alguna manera poder predecir. Esa línea de tiempo consistente no ha existido hasta hoy. Entonces yo veo complicado, lo veo difícil, si tú me preguntas a mí, pensar en cómo hoy día con herramientas de Big Data vamos a poder estar prediciendo. Falta, ¿no es cierto? La respuesta es sí, lo vamos a lograr, pero hoy nos falta un poco más. Hay otras herramientas en donde podríamos, ¿no es cierto?, acuñarnos para poder decir, con blockchain, por ejemplo, contratos inteligentes que nos ayuden a que los BLs, ¿no es cierto?, estén en este sistema y que los bancos proporcionen ayuda también ahí y que las cartas de crédito funcionen en un solo lugar. Eso ya está empezando a existir ahora. Esa es la primera parte, ¿no es cierto?, que se generen. Ahora es que se le dé uso. Y después es que se masifique. Entonces, hoy día estamos en el proceso en donde se está que ya se sabe que son elementos que pueden usarse, que estamos en el proceso pasando a que se le dé uso. Lo importante es que se masifique, porque si lo ocupan 10 personas no tiene ningún sentido. Para los emprendedores, para los que lo están generando y obviamente porque, para el usuario final porque lo necesita probar. Entonces eso es súper importante. Así es, perfecto. Bueno, aquí estaba leyendo otras preguntas. Nos dicen qué consejos Sí. personas que quieran empezar a importar. Oh, muy buena pregunta. Mira, lo que yo siempre digo aquí a los emprendedores, ¿no es cierto? Hay que buscar, o sea, el primer consejo que yo le doy a todos los emprendedores es busquen la ventaja injusta. Hay que empezar con una ventaja injusta. ¿Qué es una ventaja injusta? Quiero vender lollipops, ¿no es cierto? Y mi mamá o mi tía es la dueña del kiosco del lado de mi esquina. Yo ya sé que tengo un lugar en donde voy a poner mis lollipops. Estoy asegurado en eso. Yo tengo una ventaja que el chico de al lado, ¿no es cierto?, no tiene, porque no tiene la relación en donde yo voy a poder vender estos lollipops. Por dar un ejemplo burdo, ¿no es cierto? Pero el primer consejo es buscar una ventaja injusta. Ahora, si estamos hablando de importar y exportar claramente como lo estamos haciendo, hay que buscar productos de alguna u otra manera que aquí sí se puede ocupar el tema de la data, porque aquí sí ustedes pueden saber cuáles son los productos que más venden. Y ahí es donde uno puede decir, en base al marketing, en base al posicionamiento, en base a tener un producto mejor evaluado en las distintas plataformas, ¿no es cierto? O tener un lugar, ¿no es cierto?, donde pasa mucha gente y poder venderlo, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Pero es elegir un muy buen producto. Es un producto que ese buen producto tiene que estar estudiado. Después es muy importante saber, ¿no es cierto?, que el proveedor te va a cumplir, porque no saco nada con tener un muy buen producto si es que el proveedor al final no cumple los tiempos y no cumple en la forma. Y después de tener todo eso, ya entender que yo siempre digo hay que mirar los negocios a largo plazo. Si uno le pone pasión a las cosas y le pone ganas, al final de una u otra manera todo resulta y se hacen las cosas bien y de manera correcta. Entonces siempre hay que mirar más allá. Siempre hay que estar mirando 3, 4, 5 pasos allá. Y por eso es importante el tema de la tecnología en la logística. Entonces, cuando uno elige un partner, uno tiene que siempre estar pensando, yo no voy a hacer solamente un embarque, voy a hacer 1000. Entonces, tengo que ya estar armando relaciones con proveedores que me ayuden a poder ser algo más grande. Y eso es algo súper importante que a veces se nos olvida a nosotros los emprendedores, porque estamos, ¿no es cierto?, en el vorágine de crecer, de vender, de encontrar estos productos, de poder lidiar, ¿no es cierto?, de venderlos, de poder lidiar con el día a día, que es muy complicado. Pero siempre es importante salirse del bosque y mirar un poquitito más allá. Y en ese sentido es importante elegir muy bien a los proveedores. Que te puedan ayudar en momentos en donde tú no solamente seas una pequeña pyme, un pequeño emprendedor, sino que cuando empieces a crecer. Y eso al final es muy difícil cuando uno no se hace de buenos partners, de buenos socios estratégicos para poder crecer. Entonces, las ventajas injustas, un poco para resumir, entender muy bien cuál es el producto, tener a un muy buen proveedor, ¿no es cierto? Tener esa relación importante con este proveedor y siempre estar mirando 3, 4, 5 pasos más allá. Perfecto, perfecto, Hanan. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. La verdad que ha sido un live muy interesante, ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias por todo ese conocimiento que compartes, por toda esa experiencia.
y al final es muy importante, digamos, es muy importante cómo una persona a través de su experiencia nos puede hablar, nos puede dar recomendaciones, nos puede dar como lineamientos o una guía para entender mejor la situación y saber a qué nos enfrentamos y cómo podemos, digamos, hacer frente. Así que, no, Hanan, muchísimas gracias a todas las personas presentes en este live. Los que tengan de pronto preguntas adicionales, nos pueden dejar un mensaje en el Instagram de Datos Comes, ahí estamos respondiendo constantemente, les estamos ayudando con información cuando tienen preguntas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, a ti, Hanan, y estamos en contacto. Esperemos que más adelante podamos hacer otros lives con otros temas y seguir Feliz, aportando valor, que es lo que nos feliz, interesa. feliz de participar, José, agradecido a ti y todo tu equipo. También muchas gracias al equipo de Keylog también que pudo generar las coordinaciones para que esto sea posible y que un poco también decirle a la gente, hace 9 años nomás yo comencé esto y yo no sabía y no tenía idea de lo que era un contenedor. Cuando uno le mete ganas y le mete esfuerzo, al final yo, no, yo soy hotelero, yo trabajé lavando platos, así comencé, ¿no es cierto? Es importante que si es que uno mira para atrás y le mete esfuerzo a las cosas resultan bien. Entonces, el llamado a los emprendedores que están aquí, que tú tienes muchos en tu Instagram, es que sean consistentes y que vayan en consistencia en el tiempo, porque al final uno mira para atrás y se pone contento. Así que Así es. eso. Y muchas gracias por darnos la oportunidad, José. Y a tus órdenes Vale, para lo que necesites, ¿no es cierto? Y a toda la gente que nos escriban también felices de apoyar. Es parte de claro que de sí. nuestra Muchas gracias misión. y estamos en contacto. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, que esté muy bien. Vale.